La principal función de los queratinocitos es proteger a la dermis, formar la capa basal de la epidermis, receptores de estímulos táctiles, función inmunológica o formar la capa córnea de la epidermis. Esto ya lo hemos visto. Formar la capa córnea de la epidermis. Es la principal función del queratinocito. La presencia de núcleos en los queratinocitos de la capa córnea de la epidermis se denomina. Entonces, estos conceptos también ya hay que memorizarlos, ¿no? Por ejemplo, hiperkeratosis. Hiperkeratosis es un término que describe el engrosamiento de la capa córnea, ¿ya? Entonces, ¿dónde encontramos, por ejemplo, hiperkeratosis? En palmas y plantas, sobre todo, ¿no? Por ejemplo, el callo, que comúnmente se lo llama la gente, es hiperkeratosis plantar, ¿ya? Solamente engrosamiento de la capa córnea, ¿no? Se dice que en la planta puede haber hasta 500 a 1000 hileras de la capa córnea. O sea, puede ser tan gruesa que pueden haber hasta 1000 hileras, ¿no? Entonces, si vemos que existe ese gran engrosamiento, denominamos hiperkeratosis. Recordar que la capa basal solo tiene una hilera, siempre. La capa basal es de una sola hilera de células. La capa espinosa puede tener de 5 a 15 hileras, es menos gruesa. La capa granulosa tiene 3 hileras o 4 hileras aproximadamente. Y la capa córnea, dependiendo de la zona en que se encuentre, en la zona del cuerpo humano, puede tener muchas, ¿no? Hasta cientos de hileras de células. Entonces, hiperkeratosis es el engrosamiento de la piel a expensas de la capa córnea. Engrosamiento de la capa córnea. Acantosis. La acantosis viene a ser engrosamiento de la capa espinosa, ¿no? Cuando la piel se engruesa, pero a expensas de la capa espinosa. Acantolisis. Acantolisis viene a ser un término que describe la ruptura de los puentes intercelulares, o también llamados desmosomas. Ruptura de los puentes intercelulares, también llamados desmosomas. Este es el hallazgo típico en el pénfigo, ¿no? No se olviden que entre las células queratinocíticas en la capa espinosa encontramos desmosomas. Estos son los que van a dar el anclaje entre una célula y otra. Eso le dan la adhesión a las células de la capa espinosa, ¿no? Pero en la capa basal, ¿no? Como ustedes saben, la capa basal ya está en contacto con la dermis. Allí se encuentran los hemidesmosomas. Hemi, la mitad de un desmosoma ancla directamente en la dermis, ¿ya? ¿Y qué pasa con la capa córnea, ¿no? Hemos dicho que hay bastante cemento intercelular. La pregunta es si hay o no hay puentes intercelulares, ¿no? Esa es la pregunta. La respuesta es que sí hay. Se llaman corneodesmosomas, ¿ya? Entonces sí existen también puentes intercelulares en la capa córnea. Sin embargo, los que le van a dar la gran adherencia es el cemento intercelular, la queratoialina y la queratina. En cambio, en la capa espinosa, el que le va a dar la adhesión, la adherencia, son los desmosomas. Paraqueratosis. Paraqueratosis describe la presencia de núcleos en la capa córnea. Núcleos en la capa córnea. Les había dicho que en la capa córnea no son los corneocitos, son células anucleadas. Entonces, si en general estos son términos de histopatología, ¿no? Si al microscopio nosotros vemos, encontramos núcleos en las células de la capa córnea, en los corneocitos, denominamos paraqueratosis. Y queratinosis
queratinosis, viene a ser un engrosamiento de toda la piel, en general, de todas las estructuras. Un término no es muy utilizado. Puede haber combinaciones, ¿no? Hay un término que se llama hiperparaqueratosis. Entonces, hiperparaqueratosis quiere decir, ¿no? Aparte que la capa córnea está gruesa, también encontramos núcleos en las células de la capa córnea. Entonces, en este caso la respuesta correcta vendría a ser paraqueratosis. La presencia de núcleos en los queratinocitos de la capa córnea de la epidermis se denomina paraqueratosis. El desprendimiento en bloque de la capa córnea de la epidermis corresponde a escama, acantosis, acantolisis, espongiosis o queratolisis. Entonces, acantosis ya hemos visto que es el engrosamiento de la piel a expensas de la capa espinosa, o sea, el engrosamiento de la capa espinosa. La acantolisis es la ruptura de los puentes intercelulares. Y la espongiosis también es otro término histopatológico o histológico. Es aquel que sirve para describir el edema intercelular, ¿ya? El edema intercelular sin la ruptura de los puentes intercelulares, ¿no? Sin la ruptura de los desmosomas. ¿Ya? Entonces, este es el edema intercelular, pero también podemos encontrar un edema intracelular. Entonces, el edema intracelular se llama balonamiento. El edema intracelular se llama balonamiento. Queratolisis es, como su nombre lo dice, es la muerte del queratinocito, ¿no? Se puede encontrar queratinocitos necróticos en la epidermis. Entonces aquí la respuesta correcta sería escama. Histológicamente, el edema intra e intercelular de la epidermis sin ruptura de los desmosomas corresponde a edema, ampolla, acantolisis, espongiosis o queratolisis. Entonces, el edema es un término clínico, no es histológico. Claro, el edema es... Ustedes pueden evidenciar edema clínicamente, pero cuando encontramos edema intra e intercelular, les había mencionado que debemos pensar en espongiosis. La ampolla, conocen ustedes, una lesión elevada que contiene líquido en su interior. Puede ser formada por espongiosis también o por acantolisis, ¿no? Cuando hay ruptura de los puentes intercelulares se crean vacíos, ¿no?, entre una célula y otra, y este vacío es llenado por suero o por agua, por electrolitos o por sodio que arrastra agua hacia el espacio intercelular y se forma la ampolla. Digamos que la espongiosis y la acantolisis vienen a ser los dos mecanismos más frecuentes de formación de las ampollas. El edema a nivel de epidermis con destrucción de puentes intercelulares y separación de células entre sí se denomina vesícula, ampolla, acantolisis, espongiosis o queratolisis. Entonces, aquí está hablando destrucción de puentes intercelulares y eso describe específicamente la acantolisis, ¿no? Pero tener en cuenta también en esta pregunta que por acantolisis, o sea, por la ruptura de estos puentes, como les había mencionado, puentes intercelulares, se forma la ampolla y la vesícula, ¿no? Entonces, como que acá hay que tener en cuenta la destrucción de los puentes intercelulares, ¿no?, que describe específicamente la acantolisis, ya que por espongiosis, o sea, muchas veces hay un edema tan intenso en la epidermis que se puede formar una vesícula, una ampolla. Eso pasa en las dermatitis de contacto, ¿no?, en las picaduras por insectos, ¿no? Es una reacción alérgica tan intensa que el edema intercelular hace que se forme una pequeña vesícula o muchas veces una ampolla.
Una de las siguientes en cuanto a la diferencia entre vello y pelo terminal es incorrecta. Entonces, en lo que se refiere a folículo piloso, hay tres tipos de folículo piloso, ¿no? El vello, el lanugo y el pelo terminal. El lanugo viene a ser el folículo piloso de la vida fetal. El lanugo. El vello viene a ser el micropelo, ¿no? Que se encuentra en casi toda la superficie corporal. Y el pelo terminal es el que se ve evidentemente, ¿no? A la ectoscopía, es el que se encuentra en el cuero cabelludo y en zonas donde encontramos mayor cantidad de complejos pilosebáceos. ¿Ya? ¿Qué diferencia hay entre el vello y el lanugo? Casi ninguna, ¿no? La diferencia es que el lanugo no tiene médula. Esa es la única diferencia entre el vello y el lanugo. El pelo terminal obviamente tiene una estructura completa, ¿no? La médula, la corteza. Entonces aquí las alternativas dicen lo siguiente. Una de las siguientes en cuanto a la diferencia entre vello y pelo terminal es incorrecta. El vello cubre la mayor parte del cuerpo. Eso es cierto, ¿no? Casi toda la anatomía del cuerpo tiene vello, tiene este tipo de folículo piloso. No se olviden que el vello va a regular temperatura, cumple función de protección. El pelo terminal carece de médula. Eso no es cierto, ¿no es cierto? Tiene todas las estructuras, médula y corteza. El que carece de médula es el lanugo. El pelo terminal se encuentra en cejas y pestañas también, eso es cierto, es el pelo más grueso, efectivamente el pelo terminal. El vello es un folículo piloso más delgado, ¿no? Más pequeño en longitud también. Sus ciclos son distintos al del pelo terminal. No se olviden que dentro del desarrollo del folículo piloso existen tres ciclos, ¿no? El anágeno, el catágeno y el telógeno. Anágeno, catágeno y telógeno. Entonces estos ciclos en el vello son más cortos. El vello se asemeja a la nube del recién nacido, eso es cierto también. El vello no siempre es pigmentado, también eso es cierto. El pigmento al cabello, no se olviden, lo da la melanina, ¿no es cierto? La melanina se forma a partir de una proteína llamada tirosina. ¿No? Esta tirosina es degradada por una enzima que se llama tirosinasa. Eso tienen que recordarlo, es muy importante recordarlo, es un concepto básico, ¿no? La melanina se forma a partir de una proteína llamada tirosina y esta tirosina es degradada por la tirosinasa. La tirosinasa, al degradarse, forma un compuesto que se llama dopa-melanina, ¿ya? Y nuevamente actúa la tirosinasa y esta dopa-melanina la forma la melanina, ¿no? Y la melanina puede ser de dos tipos. Puede ser eumelanina o feomelanina. Eumelanina o feomelanina, ¿ya? Entonces vamos, tirosina, ¿no? Actúa la tirosinasa, la desintegra y forma lo que se llama la dopamelanina. Nuevamente actúa la tirosina y esta dopamelanina la convierte en melanina. La melanina puede ser de dos tipos, les repito nuevamente, feomelanina o eumelanina. Entonces, para que recuerden cuál es la que tenemos normalmente, las personas de raza mestiza, la que da el color negro es la eumelanina. Eu dice normal. Vamos a asumir que lo normal es que sea el color negro de la melanina, ¿no es cierto? Eumelanina es negro o marrón oscuro. Y la feomelanina es un pigmento amarillo, amarillento o rojo amarillento. Entonces, las personas caucásicas, la raza blanca, tienen feomelanina. Y las personas de raza negra tienen eumelanina, mayor cantidad de eumelanina. Son los dos tipos de melanina. Entonces aquí la respuesta incorrecta es el pelo terminal carece de médula, eso es falso. Sobre el pelo humano, indique la alternativa que no corresponde. Crece de forma continua, a su caída es reemplazada por otro folículo. La fase telógena es de reposo, la fase anágena corresponde al crecimiento
o la actividad de cada folículo es individual. Entonces, no se olviden que el folículo piloso tiene un ciclo de crecimiento. El cabello tiene un ciclo de crecimiento, tiene 3 fases. No es como la uña. La uña tiene un crecimiento continuo. Si ustedes no cortan la uña va a seguir creciendo, ¿no? En cambio, en el cabello es distinto, ¿no? El cabello tiene una fase de crecimiento prolongado, que es la fase anágena, ¿no? Que puede durar de 1 año a 7 años, ¿no? Dependiendo del componente racial también. Las personas que tienen tendencia a alopecia androgenética tienen una fase anágena más corta, ¿no? Posterior a esta fase de crecimiento hay una fase de reposo que se llama catágena, ¿ya? Que dura unas pocas semanas, ¿ya? Y posteriormente a esta hay una fase ya de desprendimiento del folículo piloso que se llama telógeno, ¿ya? Entonces son 3 fases, ¿no? Anágena, catágena y telógena. La fase más importante del crecimiento del folículo piloso es la fase anágena. Hay un momento en que muchos de los folículos pilosos coinciden en la fase de desprendimiento del folículo, ¿ya? Entonces se produce una especie de caída masiva de los folículos pilosos. Esto se llama efluvio telógeno, ¿ya? Efluvio telógeno. Entonces en el efluvio telógeno hay una caída, pero numerosa de folículos. Se dice que normalmente el ser humano diariamente puede perder de 60 a 100 folículos pilosos. Entonces hay que tener en cuenta ese concepto, porque muchas veces las personas cuando ven muchos cabellos en el peine o notan que se le está cayendo algún cabello, se desesperan, ¿no? Esto les produce estrés, y el estrés de por sí produce también alopecia. Entonces siempre hay que explicar al paciente que normalmente el ser humano pierde diariamente dentro de 60 a 100 folículos pilosos. ¿Esto por qué? Porque estos son los que se están reemplazando, ¿no? Son los folículos que se reemplazan. En este caso la respuesta que no corresponde es que el pelo crece de forma continua. Eso no es cierto, ¿no? Tiene sus fases. De reposo, catágena y telógeno son de reposo, ¿no? Pero la telógena más se relaciona con el desprendimiento de cabello, ¿ya? Ambas son. Tengamos en cuenta que cuando vemos el crecimiento del folículo piloso hay en realidad 2 fases, ¿no? La de crecimiento, que es la anágena, y la otra que es de reposo y desprendimiento, que son la catágena y telógena, ¿no? Las 2, ¿ya? Muchas veces esta fase, la catágena, que es la intermedia, a veces no se presenta, ¿no? Es muy corta, muy breve, y se cae inmediatamente el cabello, pasa a telógeno inmediatamente. De la misma pregunta. Entonces, aquí ya habíamos hablado de la fase más corta del ciclo piloso, la catágena, ¿no? Dura de 1 a 2 semanas. La fase intermedia. Les estaba comentando, eso lo había dejado creo a la mitad. ¿Qué pasa cuando hay el efluvio telógeno? El efluvio telógeno es una caída masiva de folículos pilosos. Muchas veces esta caída masiva puede ser una respuesta fisiológica a un determinado cambio, ¿no? Puede ser un cambio hormonal, una situación de estrés. La fiebre también produce caída masiva de folículos pilosos. El embarazo, ¿no? Es muy frecuente el efluvio telógeno o telogénico del posparto, ¿no? De gestantes que vienen luego del parto, que tienen una cantidad increíble de folículos pilosos que se le desprenden. Es fisiológico también, ¿ya? Eso hay que explicar a los pacientes. En general, bueno, aprovechamos un poco para hablar de lo que es la alopecia. Dentro de lo que es la alopecia, de caída de cabello,
La causa más frecuente es el estrés. Digamos que un 80% de casos de alopecia difusa, o sea, de caída, corresponden a estrés o a una causa fisiológica, ¿no? De las que les he mencionado, ¿no? Embarazo, alguna enfermedad, fiebre, produce alopecia. Y el resto, digamos, el 20%, sí pueden estar asociados a otras patologías. ¿Ya? Y es muy importante que lo conozcan ustedes, esto para su práctica diaria. Ahora aprovechando unos minutitos para que sepan. Muchas enfermedades producen alopecia. Por ejemplo, las colagenopatías en general producen alopecia difusa, ¿no? Lupus eritematoso, dermatomiositis, esclerodermia, ¿no? Artritis reumatoide produce alopecia difusa, ¿no? En general las colagenopatías. Las enfermedades tiroideas, ¿no? El hipotiroidismo, es increíble la cantidad de pacientes que se diagnostican hipotiroidismo en dermatología, ¿no? El paciente viene nomás por caída crónica de folículos pilosos, les pide su hormona TSH, T4, hormonas tiroideas, y están el TSH elevado, T4 bajo, ¿no? O sea, un hipotiroidismo. Entonces es frecuente encontrar. El hipertiroidismo también produce caída de cabello, ¿no? En general, la enfermedad de Cushing produce caída de cabello, alopecia difusa. Entonces es importante conocer este déficit vitamínico, ¿no? La vitamina B12 también, cuando hay déficit produce caída de cabello. La anemia ferropénica produce caída de cabello también. Entonces hay que recordar que aparte de nomás el estrés o el efluvio telógeno fisiológico que les he mencionado, pueden haber otras causas de caída de cabello. Es un motivo frecuente de consulta en dermatología, la alopecia. Ahora, acá menciona la pregunta, la fase más corta del ciclo piloso, ¿no? Mencionan anágen, telógen, catágen, depende del lugar de su ubicación o depende de la edad individual. Catágen en general es la fase más corta. Sin embargo, hay que recordar que la edad también influye, ¿no? Porque el fenómeno apoptótico, el fenómeno de alopecia androgenética comienza a partir de los 30 años, ¿no? Tiene un componente hormonal, ¿ya? Hay una alopecia androgenética que se llama precoz, que empieza a los 20 años, ¿ya? Entonces, esto no quiere decir que estos ciclos se vayan a alterar. Constantemente el anágeno es el que dura más, el catágeno es el intermedio que dura menos y el telógeno es el que va a producir la caída de cabello, ¿no? Entonces son constantes, proporcionalmente siempre es constante. Anágeno siempre va a durar más, catágeno va a durar intermediamente, o sea, menos, y el telógeno dura algunos meses, ¿no? Entonces, no vayan a confundir esto, ¿no? Porque en realidad es cierto que depende de la edad en que haya mayor o menor caída, ¿no? A partir de los 30 años sí empieza a haber una mayor cantidad de caída de cabello por un trastorno hormonal y también de acuerdo a la tendencia genética de cada persona. Una de las siguientes ubicaciones anatómicas carece de glándulas sebáceas: dorso de manos, tórax, cuero cabelludo, rostro o plantas, ¿no? De pies. Entonces ustedes pueden deducirlo. Hay algunas estructuras que tienen un mayor o menor número de anexos cutáneos, ¿no? En cara vamos a encontrar gran cantidad de glándulas sebáceas, en cuero cabelludo también. En axilas, en palmas y plantas vamos a encontrar gran cantidad de glándulas sudoríparas, ¿no? Pero hay dos zonas en las que no encontramos glándulas sebáceas, palmas y plantas. Y en menor cantidad vamos a encontrar glándulas sebáceas en axilas e ingle. Se dice que, por ejemplo, en dorso de brazos y antebrazo encuentran por milímetro cuadrado aproximadamente 200 glándulas sudoríparas, ¿no? Pero en cambio en palmas, en dorso de brazos o antebrazos, pero en cambio en palmas llega hasta 1800, 2000, en gran cantidad de glándulas sudoríparas. Y no encontramos glándulas sebáceas. Al hacer la biopsia, al leer una biopsia de piel y al leer la histopatología, uno rápidamente se puede dar cuenta de qué sitio anatómico es el que se ha biopsiado, ¿no? Al ver la cantidad de folículos pilosos, al ver la cantidad de glándulas sudoríparas. Entonces en este caso carece de glándulas sebáceas, plantas.
tórax tiene gran cantidad de glándulas sebáceas, ¿no? Esto es importante que lo recuerden, porque hay algunas patologías que se relacionan con, con las glándulas sebáceas, ¿no? El acné, la dermatitis seborreica. Entonces, ¿dónde vamos a encontrar dermatitis seborreica y acné? Vamos a encontrar en cara y en tórax anterior o posterior. Por ejemplo, en palmas no hay glándulas sebáceas, imposible que encuentren una foliculitis o encuentren acné, ¿no? Eso no existe, ¿no? Descabellado. Los puntos de Fordyce son glándulas sebáceas que se ubican en palmas, en manos, labios, párpados, pezones o areola mamaria. Entonces, en general las glándulas sebáceas no las vamos a encontrar en palmas, ¿no? Vamos a encontrar menor cantidad en axilas, en ingle, ¿no? En mucosas tampoco encontramos glándulas sebáceas, ¿no? Es lógico saberlo. Sin embargo, hay algunas excepciones, ¿no? Y estas excepciones tienen un nombre propio, ¿no? Por ejemplo, los puntos de Montgomery son glándulas sebáceas en areola mamaria. Una zona en la que normalmente no encontramos gran cantidad de glándulas sebáceas, la encontramos allí, puntos de Montgomery, ¿no? Las glándulas o puntos de Meibomio, ¿no? A nivel de párpado superior. O los de Tyson, ¿no? Que son pequeñas pápulas con contenido sebáceo a nivel de genitales, ¿no? Específicamente a nivel del prepucio, ¿no? De la unión balano-prepucial y en la piel del pene. Y en el caso de los puntos de Fordyce va a ser glándulas sebáceas en labios. Entonces, por ahí podrían preguntar esas cositas, a veces les gusta preguntar en los exámenes, ¿no? No olviden, Tyson, ¿no? Genitales, Montgomery en mamas y Meibomio en párpados. Muchas veces además, ¿no? Con el caso, por ejemplo, de los puntos de Tyson a nivel de genitales, en prepucio, podrían confundirlo con una enfermedad de transmisión sexual, cuando en realidad no es, ¿no? La característica de los puntos de Fordyce es que estos puntos de Tyson que se encuentran en prepucio, en genitales, son puntos que no tienen halo inflamatorio. Son, llamémosle así, pápulas blanquecinas que no tienen halo inflamatorio, micropápulas en realidad, ¿ya? Entonces hay que tranquilizar al paciente si es que viene por la consulta, ¿no? Por este problema. Entonces aquí está, ¿no? En palmas no encontramos, no se olviden, glándulas sebáceas no existen en palmas. En párpados, Meibomio, pezones, Montgomery, ¿no? Pezones y areola mamaria. Y en genitales, Tyson, así como el boxeador. El componente más abundante de la secreción sebácea es ésteres serios, ésteres de colesterol, escualeno, triglicéridos o colesterol. Entonces, todos estos se encuentran en la glándula sebácea, en contenido sebáceo. Pero el que más abundantemente vamos a encontrar son los triglicéridos. Entonces la respuesta es la D. El triglicérido de la glándula sebácea, del sebo, no se va a formar a partir de los hidratos de carbono, como normalmente se forman los triglicéridos a nivel sanguíneo, ¿ya? Estos van a derivar de la destrucción de las células queratinocíticas. No se olviden que la glándula sebácea no es otra cosa, y como les había mencionado que todos los anexos, ¿no? Que una invaginación de la epidermis. Entonces, al destruirse los queratinocitos de la epidermis, de esta epidermis que se ha invaginado, va a secretar pues una serie de detritus, ¿no? Los desechos de esa destrucción, y dentro de este desecho se encuentran los triglicéridos, ¿ya? Es por eso que el acné no se relaciona con la ingesta de grasas, ¿ya? Porque siempre la gente pregunta, ¿no? Doctor, yo no como grasa y me salen granitos. Eso es justamente por eso, porque no tiene que ver nada la formación de este triglicérido cutáneo con el triglicérido que se consume, ¿ya? Hay colesterol también en la glándula sebácea, pero el que más se encuentra es triglicérido.
se considera el principal factor que controla el desarrollo y producción de las glándulas sebáceas. ¿La edad tiene que ver en la producción de las glándulas sebáceas? Sí, tiene que ver, ¿no? El adolescente tiene mucha cantidad de glándulas sebáceas, hay mayor producción de sebo. Esto porque justamente por un tema hormonal, ¿no? La testosterona se va a formar a partir de la 5-dihidrotestosterona, ¿no? Esta 5-dihidrotestosterona va a ser la que va a dar va a producir finalmente, o va a ser la que desencadene la formación de las glándulas sebáceas y del sebo. Entonces acá por ejemplo es una pregunta que podría llevarnos a la confusión, ¿no? Porque testosterona y dihidrotestosterona, ¿cuál es la que va a producir las glándulas sebáceas finalmente, ¿no? El precursor de la testosterona es la dihidrotestosterona, ¿no? Entonces esta sería la que finalmente va a ser la encargada de controlar el desarrollo y la producción de las glándulas sebáceas, ¿no? La D.